Y habíamos visto el video nuevamente en donde al perrito le faltaba su patita y al niño también le faltaba una pierna. Entonces, aquí aparecían dos preguntas con respecto al video que nosotros habíamos visto y también a algunos cuentos que nosotros habíamos leído. ¿Cómo cambia la vida del niño y del cachorro después de conocerse? Ahí yo me acuerdo clarísimo que habían algunos que decían que el niño se iba a preocupar de este cachorro, de este perrito, que iba a encontrar un buen amo, que lo entendiera, pero que también el niño iba por su lado a poder sentirse también identificado con este perrito y iba a sentir cariño. ¿Se acuerdan que el niño pasaba sentado en el computador jugando? O en el Play, en lo que fuera. En este caso, el perro lo hizo salir de esa rutina diariamente y logró que el niño también saliera, se distrajera y se pusiera a jugar. Encontró un amigo en el perro. Ahora, ¿qué similitud tiene esta historia con el cuento? Historias de por qué la Loica tiene el pecho rojo, que habíamos leído en clases anteriores, y algunos dijeron que los dos habían sido ayudados, entre comillas, por estos animalitos. La Loica había hecho que este hombre no muriera, le salvó su vida, pero también el perrito había producido un cambio en este niño que tenía un problema físico. Y de ahí en adelante, nosotros íbamos a comenzar a realizar nuestra escritura de un cuento. Y dice lo siguiente: el primer paso para escribir un cuento es la planificación. ¿Cuál es el primer paso entonces? Es planificar el cuento. ¿Y cómo lo planifico? Viendo algunas cosas puntuales. Dice, en esta etapa, planearemos la trama de la historia y definiremos cómo serán sus personajes y espacios. Luego, en la etapa de escritura, se elaborará el texto borrador de lo que será más adelante el cuento definitivo. Primero, planificación. Vamos a ver de qué es lo que se va a tratar, cuál va a ser el problema o el conflicto que va a ocurrir en el cuento, y después lo vamos a escribir en borrador. Y abajito dice, para poder iniciar la planificación del cuento, nosotros tenemos que hacernos 3 preguntas. ¿Qué escribirás? ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros se nos imagina que vamos a escribir? Ahora, ¿para qué escribirás? Tiene que tener un propósito, ¿no es cierto? Toda escritura, todo lo que yo haga tiene que tener un propósito. Incluso hasta cuando escribo una carta. Esa carta si va a ser un saludo, si va a ser simplemente para saber cómo están las otras personas o para informarle a algo que está ocurriendo. Pero también está, ¿para quién escribirás? ¿Cuál va a ser nuestro público en este caso? Por lo tanto, 3 preguntas claves. ¿Qué escribirás? ¿Para qué escribirás? ¿Y para quién escribirás? No me permite avanzar. Ahí. ¿Ya? Entonces, ya habíamos dicho, ¿qué escribirás? O sea, ¿cuál va a ser el motivo de escribir? ¿Para qué vamos a escribir y para quién va a ir dirigida la escritura? Ahora, la número 3. Oh, se me sale a cada rato con esta... ¿Qué es lo que están viendo ustedes en pantalla, muchachos, donde dice 3, 4, 5? Sí, profe, del punto 3 al 5, con el Ya, es que cuadrito. a mí me aparecía el video en la pantalla.
no me dejaba avanzar. Pero ahora sí, ahí sí lo tengo. El punto 3, ¿me dan un minutito? Ya, dice, y esta era la actividad que nosotros teníamos que realizar. Describe en tu cuaderno cuál es y cómo es tu animal, qué características físicas y psicológicas tiene. Lo mismo para las personas. Piensa, ¿qué problema tendrá para recibir la ayuda del animal? Nosotros el cuento que íbamos a realizar también tenía que tener animalitos, también tenía que haber un problema y teníamos que ver cómo este animalito nos iba a ayudar en nuestra vida. Profe, ¿Sí? tenemos que inventar el animal. Exacto. O pueden ocupar algún animalito que esté en su casa, que les guste a ustedes ven. Pero lo que tienen que hacer es ver las características físicas y características psicológicas de los personajes, ya sea de los animalitos o de las personas que van a estar en el cuento. No se olviden que los personajes de un cuento son pocos. No vayan a colocar una enormidad de personajes. ¿Se acuerdan? A ver, revisemos un poquito los cuentos que hemos visto. El tigre y la cabra. ¿Cuáles eran los personajes? Ellos dos. En el caso de la Loica, de por qué tenía el pecho rojo. Era el cazador, la Loica, y se nombra a la brisa también, que era la que llevaba poco menos que el mensaje. Por lo tanto, en los cuentos son muy pocos los personajes, pero sí se tiene que relatar las características de ellos. ¿Ya? ¿Cómo eran? En este caso se decía que el tigre negro era fuerte, producía miedo, era imponente, no le temía nada. En cambio también se daban descripciones de las cabras, que era más miedosa, que generalmente era solitaria. Por lo tanto, el animal que ustedes van a escoger también tienen que ustedes buscarle su característica. ¿Ya? En el caso que ustedes elijan un perrito, ustedes tienen que decir las características de ese perrito, tanto físicas como psicológicas. Si ustedes van a poner a una persona, la persona también tienen que ustedes darle esas características. Ustedes son los que van a crear el cuento, por lo tanto las características se las tienen que dar ustedes. A lo mejor puede ser un león, pero a diferencia de los leones, a lo mejor puede ser un león miedoso. Por lo tanto, las características se las dan ustedes. No siempre tiene que ser como aparenta. Tía Evelyn, ¿iba a decir algo? Sí, que Salvador quiere decir algo. Ah, perdón, es que no lo veo en pantalla, tía, gracias. Sí, profe, que tuvimos problemas con el computador y por eso llegué tarde. ¿Tuvo problemas con el computador? No se escuchaba y lo tuve que reiniciar. Ya. Entonces, no se olviden que Profe, Javierita Pavés. Javierita, mi niña. Yo ya lo hice y mi personaje fue un caballo. Un caballo. Uy, me encantan los caballos. Ese es mi animal preferido. Todavía sueño con tener un terrenito, una parcelita y tener un caballo en él. Entonces, niños, el animal que ustedes elijan, ustedes le dan las características, ¿ya? Tanto físicas como psicológicas. A lo mejor en el caso de Javierita es un caballito muy flaquito, chiquitito. Ustedes saben que hay pony, que hay animales más grandes, hay otros percherones que son grandotes, peludos, gorditos. Ustedes le dan las características tanto físicas como psicológicas a los personajes, ya sean personajes humanos o sean los animales. Sigamos. El punto 4 dice, escoge el lugar en donde ocurrirán los hechos. O sea, ustedes tienen que también dar el ambiente, si va a ser en un bosque, si va a ser en una zona rural, en el campo, si va a ser, no sé, en la nieve, o
si va a ser en la ciudad, va a ser en mi hogar, va a ser en mi casa. Ustedes son los que buscan el lugar exacto en donde van a ocurrir los hechos. No se olviden que en el tigre y la cabra, ellos estaban en el bosque y buscaron los dos un lugar y se relataba cómo era el lugar, donde habían hartos árboles, cerca de un río. Eso es lo que ustedes también tienen que describir. Cómo es el lugar en donde se van a desarrollar los hechos y también las características que éste va a tener. Por eso dice, escoge el lugar en donde ocurrirán los hechos. Pueden ser un paisaje urbano o rural. Anota en tu cuaderno cómo es ese ambiente, usando adjetivos calificativos para señalar tales características. Por ejemplo, si es poblado, si hay muchas personas, si es solitario, donde no hay nada, si es tranquilo, si es caótico. No se olviden que los adjetivos calificativos son palabras que me dicen cómo es un lugar o una persona. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, Javierita linda. El adjetivo calificativo vendría siendo linda, ¿ya? Porque yo estoy describiendo cómo es Javiera. Entonces, no se olviden de hacer lo mismo cuando nosotros describamos el lugar o el ambiente en donde se va a desarrollar. Que usemos si hay harta gente, si hay poca, si no hay nadie, si es un bosque, si hay muchos pajaritos, si no hay. Ustedes vayan creándose en su cabecita este ambiente. Y el punto 5 dice, completa en tu cuaderno la siguiente tabla con las ideas que tienes para tu cuento. Voy a achicar un poquito porque había agrandado la imagen. Y aquí está la Profesor, tabla. Dice lo siguiente. ¿Qué ocurrirá en el inicio? No se olviden que nosotros ya hemos tratado lo que es un cuento. Y en el inicio de un cuento siempre se tiene que nombrar a los personajes y sus características, ya sean físicas o psicológicas. Y además se tiene que relatar el problema que hay, el conflicto que se produce. ¿Ya? No se olviden, personajes, el ambiente, el lugar y el conflicto que se va a llevar a cabo. Y además, cómo se lleva a cabo el encuentro entre los personajes, y o en este caso, entre la persona y el animal. Nuevamente repito, se nombra a los personajes, el lugar, el ambiente, se describe cómo es el ambiente en general, tanto de los personajes como del lugar, se nombra también el conflicto o el problema que se va a llevar a cabo y cómo se relacionan ellos. Después, en el desarrollo, se va contando cómo se desarrolla este conflicto. Ya lo habíamos nombrado, ahora se empieza a desarrollar qué es lo que ocurre, cómo va, cuál es la relación más detenidamente que hay entre ellos y qué es lo que hacen para cambiar este problema. Y por último, en el desenlace se explica cómo se resuelve el problema de la persona y el animal en este caso. Y cuál va a ser su relación al final. Y esto lo vamos a demostrar con el ejemplo del tigre y la cabra. ¿Cuál era el inicio? ¿Se acuerdan que decía que había un tigre que era fuerte y que era una cabra miedosa y que los dos andaban buscando un lugar, un hogar donde vivir? Y que ellos estaban cerca de un bosque en donde pasaba un río. Imagínense, se estaba relatando o se estaba describiendo a los animales, pero también el ambiente. Y se decía lo que ellos andaban haciendo y lo que ellos andaban buscando, que era un lugar donde poder vivir. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se ponen a trabajar los dos en el mismo espacio y en el mismo lugar. Ese era el inicio. Después se dice que ellos al final se encuentran, comienzan, se relacionan, hablan sobre el problema y llegan a un acuerdo de poder vivir juntos. Pero los dos tenían miedo uno del otro.
Y ahí se empieza a desarrollar todo el trama, toda la temática. Y por último, ¿cuál es el desenlace? En que ellos, por miedo, huye cada uno por su lado, dejan la casa vacía y nunca más se volvieron a ver, por lo menos. Cada uno arrancó para su lado. ¿Cuál fue el desenlace? Ese, que los dos huyeron por miedo el uno del otro. ¿Ya? Lo mismo podríamos hacer con el video que vimos del niño, con el que le regalaron el perrito. También hay un inicio, la mamá llega, el niño solamente se dedicaba a jugar, le hace el regalo, se ve la característica de la madre, que es una madre cariñosa, que se preocupa de él. El niño solamente lo que le importaba era jugar su videojuego. Por lo tanto, nosotros al mirar y al escuchar la primera parte del video, nosotros nos damos cuenta inmediatamente cuáles son las características de la madre y del niño. Pero también al momento que el niño abre la caja y sale su perrito, también nos damos cuenta de la característica del perrito. Y primera pregunta, ¿cómo era el perrito? ¿Qué le gustaba hacer al perrito? ¿Quién me puede contestar? ¿Didi? Jugar. Le gustaba jugar. Entonces, yo al mirar al perrito, cuando salió de la caja, a él le gustaba jugar, le costaba correr, porque, claro, le faltaba una patita, por lo tanto, ahí hay características físicas. Le faltaba una patita, pero así todo era chiquitito, era un cachorro, le gustaba jugar, le gustaba andar corriendo detrás de una pelotita. Entonces, tenemos las características de los tres personajes al inicio. ¿Cuál era el problema? Que el niño pasaba encerrado, ¿no es cierto? Metido en sus videojuegos. Y nadie lo podía sacar de ahí, ni siquiera la madre. Pero a la madre se le ocurrió una idea, llevarle un perrito que a lo mejor fuera similar a él. ¿Cuál es el desarrollo? Que el perrito, entre jugar y jugar, a cada rato le llevaba la pelotita, él al principio lo tiraba lejos, pero el perrito con su insistencia era muy alegre. Y él empezó a darse cuenta que a pesar de que al perrito le faltaba su patita, el perrito era alegre y quería divertirse. ¿Y ahora me está levantando la manito, mi amor? ¿No? Ya. Entonces, así se empieza a desarrollar este video que nosotros tuvimos la posibilidad de ver. ¿Y cuál fue el desenlace? Que el perrito, a través de su perseverancia y su alegría del ser juguetón, hace que este niño tome sus muletitas y también salga a jugar al patio y ya se empieza a olvidar un poquito de los videojuegos, de lo que lo tenía prácticamente hipnotizado. Entonces, ese es un trama. Nosotros lo que necesitamos buscar es algo cortito, simple, que nuestra imaginación comience a funcionar. ¿Ya? Yo sé que hubo algunos que lo hicieron, de hecho vimos estas preguntas también. Imagínense que tenemos una compañera que se llama Constanza y dice, Constanza comenzará a escribir su cuento. Lo primero que debe hacer es, dijimos, planificar su escritora, hacer un dibujo de la historia, pensar en el título del cuento o escribir el cuento cuidando su escritura. ¿Qué dijimos que era lo primero que había que hacer? ¿Alguien se acuerda o tiene alguna noción? Planificar su escritura. Muy bien, planificarse, por lo tanto, la alternativa vendría siendo A. Muy bien, Salvador. Aquí, y resulta que lo acabamos de leer al principio. Lo primero que tenemos que hacer para elaborar un cuento es planificar su escritura. ¿Cómo lo vamos a realizar? Y hacernos las preguntas correspondientes. La número 2. ¿Qué debe considerar Constanza para definir a sus personajes? A, sus características físicas. B, sus características psicológicas. C, el conflicto que deberán enfrentar. D, todas las alternativas son correctas. ¿Qué debe considerar Constanza para definir a sus personajes? Todas las alternativas son correctas. Características físicas, psicológicas y conflicto. ¿Ya? Y lo último, Constanza ha comenzado con el texto borrador de su cuento. En el desarrollo debe considerar A, escribir el título que tendrá el relato. B, contar cómo se llevan a cabo las acciones de la historia.
C, presentar el conflicto, los personajes y los ambientes del cuento. D, relatar cómo se soluciona el conflicto que enfrentaron los personajes. Dice, Constanza ha comenzado con el texto borrador de su cuento. En el desarrollo, estamos hablando del desarrollo, no del inicio ni del desenlace. ¿Qué era lo que nosotros íbamos a ver en el desarrollo? La C. Presentar el conflicto, los personajes y el ambiente del cuento. ¿Eso dices tú, Salvador? ¿Alguien tiene alguna otra alternativa? Tía Evelyn, no sé si alguien... Por el momento ninguno. ¿Y Ara? La Yara está... Dígame, Yara. Para mí es la D. ¿La D? ¿Aarón? El Salvador dijo la C, ¿cierto? ¿Sí? Ah, entonces no. Es que se me olvidó. Ya, miren. Yo le voy a decir al Salvador por qué no es la C. Porque la C dice presentar el conflicto, los personajes y los ambientes del cuento. Y cuando yo presento a los personajes, el ambiente y el conflicto, ¿eso en qué parte del cuento se realiza? Miren, ahí puse la tabla nuevamente. Al inicio dice, presenta a los personajes y el lugar, o sea, el personaje y los ambientes. Relata el problema que tienen las personas que necesita ser solucionado, o sea, el conflicto. Por lo tanto, lo que dijo Salvador de la alternativa C corresponde al inicio, no al desarrollo. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa C no es, ¿por qué? Porque La B. La ahora B. Salvador cambió a la B. Aarón, ¿tú? B. Dice, contar cómo se llevan a cabo las acciones de la historia. Y esa es la respuesta correcta. Es la B. No se olviden que al inicio se muestran los personajes, el ambiente, el lugar donde se desarrollan estos, y además el conflicto. La B solamente nos va contando cómo se llevan a cabo las acciones, qué es lo que ocurre después de que se origina el conflicto. Y en el desarrollo es como, o sea, en el desenlace es como termina. ¿Ya? Por lo tanto, vendría siendo la alternativa B. ¿Ya? Y miren, aquí nosotros tenemos una rúbrica. Una rúbrica de un cuento. Para la elaboración o la escritura de un cuento. Dice, lo que hizo muy bien. El estudiante escribe el texto siguiendo un plan contenido elaborado previamente, o sea, la planificación. El estudiante revisa y corrige el texto. El texto presenta un título relacionado con el contenido. El texto se estructura en inicio, desarrollo y cierre. El texto no presenta errores de ortografía, puntual, acentual o literal. Por lo tanto, nosotros ahora, según esta rúbrica, vamos a comenzar a escribir nuestro cuento. Y para eso son exactamente las 10:37. Vamos a dejar hasta 15 minutos para que ustedes ya comiencen a ver sus personajes, el ambiente del lugar y el conflicto que se va a originar entre ellos. ¿Ya? Rápidamente, a trabajar en sus cuadernos. Y los últimos 5 minutos yo voy a nombrar a cualquiera de los que estén en pantalla. Voy a privilegiar a los que no se están mostrando para que ellos me lean y me digan qué es lo que avanzaron. ¿Ya? Por lo tanto, les recomiendo que se muestren en pantalla. Ahí empezaron a aparecer al tiro. Aparecieron harto al tiro. Muy buena técnica. ¿Ya? Sigue. Profesor, ¿puede volver a la tabla anterior? ¿A cuál tabla, mi querida y estimada? A la anterior, la que había puesto Esa, mi amor, antes. ¿no es cierto? ¿Esa es? ¿Daira? Ya, ahí la vamos a dejar para que ustedes se vayan guiando. ¿Ya, mi amor? Ya, niños.
a trabajar todos concentraditos, busquen a sus personajes. Yo sé que hay algunos que lo hicieron. La semana pasada yo me acuerdo clarito que Didi me dijo, tío, yo ya lo hice. ¿Ya? Así es que vamos trabajando. Y busquen a sus personajes, las características físicas, psicológicas de ellos, y vamos trabajando, ¿ya? Hoy apareció Camilo. Hola, Camilo. Hola, profe. ¿Cómo está mi niño? Bien. Lo ¿Usted? felicito por estar sentadito en la mesita con su cuaderno. Bien, bien. Profesor, ¿Sí, Sofía? ayer en la noche yo le envié el trabajo y quiero que lo revise a ver si me quedó bien para arreglarlo. Uy, mi amor, ¿cómo salgo de aquí? Ese es el problema. Y en el celular. Profesor, ¿que lo tengo que enviar? No, primero lo vamos a trabajar aquí. Y una vez que lo tengan listo, me lo van a enviar para yo poder revisarlos. O sea, se lo tengo que enviar porque ya lo tengo listo. Sí, pero es que ahora vamos a comenzar a revisarlo, porque ustedes primero tenían que hacer un borrador. Y después del borrador, preocuparse de las puntuaciones, acentuaciones. Ah, el cuadrito tú lo tienes listo. Es que no, está muteada, Javierita. Y también el cuento. ¿Pero tú hiciste el cuadrito que aparece ahí o hiciste el cuento completo? ¿Lo relataste? Hice las dos cosas. Hizo las dos cosas. ¡Qué eficiente! Yo sé que usted es así. Y yo el otro día le mandé una comunicación, o sea, un escrito también a la mamita felicitándola porque siempre están preocupados de que usted cumpla con todas sus cositas a tiempo. Ahora, lo que vamos a hacer, Javierita, después te voy a pedir que me leas más o menos lo que tú hiciste, ¿ya? Ya, profesor. Igual que Sofía, para que podamos ir viendo y cómo también de esa manera poder ayudar a sus compañeros a que vayan avanzando con su cuento. Hola, Martín. Hola, profesor. ¿Cómo está mi niño? Bien, ¿y usted? Bien, bien, hijo. Gracias. Vamos a dejarlos trabajar en silencio un ratito. Traten de irse proyectando a aquellos que no están para ir mirando cómo trabajan. Me encanta verlos así. Juanito estaba delante, yo lo podía ver, ahora no lo veo. Sofía le pasó lo mismo. Ángel. Ahí sí, pues Juanito. Vayan eligiendo sus personajes, su animalito, las características que estos van a tener. Y ya vayan imaginándose el conflicto que pueda haber o el problema que puede ocurrir. Didi, lo terminaste, ¿no es cierto? A ver, Didi. ¿Puedes leerme tus personajes mientras tanto? Es que aún tengo que ir. ¿Cómo se dice? Profe, Camilo. Rectificar espera que algunas cosas.
Mi mamá fue a comprar un lápiz y una goma. Ya, hijo. Profe, no puedo porque tengo que rectificar algunas cosas. Ah, ya, hijo. Rectifique, vamos. Ese silencio. Ojalá pudiera obtenerlo aquí en mi casa. El mismo silencio que en las aulas de clase, profe. Con la misma concentración. Muy bien, ahí yo los veo trabajando a algunos. Si tienen alguna duda pueden hacerla, pregunten. Esa tablita que está en pantalla es bien específica, bien clara. ¿Qué es lo que tiene que llevar al principio, al inicio, el cuento? Por eso para mí es importante que ustedes nombren primero a los animales, los personajes, y les den sus características tanto físicas como psicológicas. La Sofía come y ni con vida, ¿eh? Y yo muerto de hambre acá. Sí, así la veo. ¿Cómo vamos, Christopher? La Emilia Quirós. ¿Están trabajando? Como no los logro ver. Emilia mandó una La Emilia coloca manito, por lo menos. Y el Christopher dejó el celular ahí nomás y se fue, parece. Entonces yo tengo en este momento 3 alumnos que ya terminaron, que vendría siendo Sofía Vergara, Javiera Pavés y Didi, que tiene que hacer algunas correcciones. No sé por qué me tinca que Aaron también terminó y está ensayando la lectura.
Está mirando así como con una cara asustada el pobre. No, no lo he terminado de escribir, pero igual ya llevo harto. Ya, por lo menos la primera parte la hizo. Sí, yo creo que ya voy por la segunda. Ya. Bien me parece. Hola, Nehemías. Aquí lo estoy mirando al señor Nehemías. ¿Cómo va, Emiliano? Va bien, qué bueno. En este momento lo que nosotros estamos haciendo es buscar los personajes, la ambientación para hacer el inicio del cuento. ¿Ya? El día miércoles, cuando tengamos naturaleza, vamos a hacer el repaso de la prueba. ¿Ya? Vamos a ir mostrando pregunta por pregunta y la vamos a ir analizando. ¿Qué prueba, profe? La prueba que hicimos de naturaleza. Mm. La única prueba que hemos hecho por la plataforma Pleno. Y de los 40 alumnos, 39 me dieron la prueba. Así es que vamos a ir corrigiéndola. Es un caos el día martes en la mañana en mi casa. Mi hijo está con clases de música y le están haciendo tocar piano. Entonces, cuando él toca, yo me tengo que mutear para que no escuchen el piano. La Génesis está en clase, por lo tanto habla como lora. Así que ahora la mandé a que hiciera su clase en la pieza. Se vuelve caótico los martes. ¿Cómo vamos, Salvador? ¿Estamos listos? No listo, pero voy bien. ¿Tomás? Avanzado. ¿No había visto a Tomás? Yo ya terminé mi cuento ahora. Ya, hijo. De ahí, ¿Lo puedo contar? espérese un poquito. Vamos, en 2 Ok. minutitos más vamos a comenzar a leerlos. Lo que Ok. ¿Ya? Si se preguntan dónde estoy donde mi Inés, mi abuela. Ya, hijo. Lo había visto tan en silencio, ni siquiera pidiendo contar chistes, que yo pensé que no estaba. Con la abuelita se pone más calladito el Tomás. Se cohíbe. ¿Te parece, Tomás, que primero le demos el pase a Javierita Pavés para que ella comience? Ya, muy bien.
había un caballo llamado Ruiz. Estaba muy triste porque estaba atrapado en un campo privado. Lo único que quería era ser un caballo libre y feliz. Hizo una reunión con todos sus amigos para ayudarlos a escapar, pero los humanos lo tenían muy vigilado. Una noche, cuando el humano se fue a su casa, los animales lo ayudaron a escapar y el humano escuchó ruidos y al llegar era muy tarde. Se fue el caballo. El humano comprendió que todos debemos ser libres. Ya, bien. Ahí nombró, claro, nombró los animalitos, las características psicológicas. Este caballito quería ser libre, quería salir, quería correr, disfrutar de su Ese es el libertad. cuadro. ¿Ah? Ese es el cuadro, no el cuento. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, Javierita. Sofía Vergara. Ah, perdón, Tomás. Sigamos con Tomás. Yo, mi cuento se llama El gato y yo. En el parque, un gato blanco con manchas marrones como el barro, un niño en silla de ruedas atrapado en ramas. El gato quería ayudarlo, pero el niño no quería que lo ayudaran. Pero el gato le espere, profe, le, lo- pero el gato le quitó una dona al oficial y, 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 y siguió al gato. El niño se salvó y fueron amigos para siempre. Yo te escuchaba entrecortado, no sé si los demás, pero o el mío el que está fallando. ¿Todos escucharon? ¿Lo escuchaste bien, Evelyn, o no? Sí, sí lo escuché, pero un poquito cortado a veces, pero dentro de todo sí que se escuchó. Yo lo escuché bien. Entonces el mío el que está fallando ahora. Ponga su audífono. Voy a tener que hacer eso. Aquí tengo uno. Toma, profe. Oye, tenéis de todo, Salvador, allá. Ya, Sofía Vergara, ¿está por ahí? Profesor, todavía no estoy lista. ¿Todavía no está lista? No, Ya. Salvador, tú me dijiste que estabas listo. Por lo menos la primera parte, ¿no? ¿Cómo vas? Estoy haciendo como la referencia al cuento. Todavía no hago el cuento. Lo voy a hacer hoy día. ¿Alguien Ya, más que profe. tenga lista la primera parte? Aarón, tú me dijiste que ya ibas como en la segunda. Léeme lo que tienes hecho. Aarón está revisando las 15 hojas que lleva de cuento. Y parece que por fin la encontró. Los cuentos son cortitos. O vaya a ser una Biblia. Ya, Aarón, te escuchamos. Características.
las características era una perrita, labrador, hembra, color café, pelaje corto, tiene 1 año y medio, muy amigable, cariñosa, muy paciente. El niño era ciego de 13 años, pelo castaño, alto y delgado, muy poco sociable, callado y tímido, no salía de su casa. Una ciudad con mucha gente, autos, ruidos, gente muy ocupada en sus casas, trabajos, colegios, cines, centros y comerciales. Centros comerciales. Ya, eso es lo que tiene que ver con el inicio del cuento. Él buscó los personajes, dio las características de cada uno de ellos y también vio el ambiente. Aparte de los personajes, dijo que era un lugar muy poblado, con mucha concurrencia, centros comerciales. Por lo tanto, por lo que veo, inmediatamente se me imagina que la perrita lo va a empezar a guiar. Porque como él es ciego. ¿Alguien más que tenga los personajes y sus características? Javiera Figueroa, ¿cómo va mi niña? Bien. Bien. A ver, cuénteme lo que lleva. ¿Cómo son sus personajes? Hay un gato que se llama Didi, como el mío. ¿Qué se llama cómo? Didi, Bombón. ¿Didi Bombón? Ya. Se llama mi gatita. Ya, entonces... Me estoy enterando de cosas profundas. ¿Ya? ¿Qué más, Javiera? Ya. Tiene 3 añitos y yo y pajaritos. Ya, bien. Entonces ahí voy haciendo la casa y todo. Ya, muy bien. La Florencia, profe. ¿La Flor? ¿Dónde está la Flor? No la veo. Ah, yo la vi que estaba haciendo así. Ya terminé mi cuento. Marquito, a ver, ya pues, vamos con usted. El niño medio pobre y el perro callejero. Ya. Un día Pedro, niño medio pobre, pilló un perro callejero. Pedro se acercó al perro, pero el perro empezó a ladrar. Pedro lo tranquilizó y lo llevó a casa. Pedro lo bañó y quedó hermoso. Pedro jugaba con el perro, pero resulta que el perro era de unos millonarios. Los millonarios le dieron mucho dinero por cuidar al perro. Se lo llevaron. Y Pedro visita cada martes y viernes al perrito. Fin. Esto pasó en un lindo pueblo. Muy bien, Marquito. Bien, bien. Cortito, simple, pero claramente relata el problema que había entre ellos, que en pocas palabras se había perdido el perrito, po. Y fue hallado por este hombre que lo cuidó, lo ayudó, lo bañó. Bueno, Pedro era un niño medio pobre. Exacto, Entonces, y que de ahí en adelante se hicieron buenos amigos, eran visitados. Bien, Marquito. ¿Alguien más? ¿Qué hora es a todo esto? Yo, profe, ¿Didi? yo ya terminé. Dígame, mi niño. Profe, son las 11:03. Yo ya terminé mi cuento. Ya, vamos a escuchar a Didi y con esto vamos a terminar la clase de lenguaje y el día viernes, cuando nos toque el lenguaje, ya todos tienen que traer el cuento terminado, el borrador. ¿Ya? Profesor. ¿Yara?
Que yo igual quiero leer mi cuento. Ya, mire, vamos a leer el de Didi, vamos a leer el de Yara, vamos a terminar y en unos 10 minutos más nos encontramos en la clase de historia, ya para que tengan tiempo para ir al baño, para tomar agüita o hacer otras cosas. Ya, Didi, lo escuchamos. Mi cuento se llama El niño y la tortuga. Una vez un niño quería una tortuga, pero sus padres le dijeron que tenía que esperar y esperar, hasta que llegó su cumpleaños. Su mamá le tenía una sorpresa. Cuando el niño vio a su tortuga, le cambió totalmente la vida. Por fin encontró un compañero. El niño todas las mañanas se levantaba a darle su comida, agua y conversaba con la tortuga imaginariamente. La tortuga y el niño fueron muy felices por siempre. Fin. Muy bien, ¿Te puedo Didi. hacer una pregunta? Muchas gracias. Salvador. Es que cuando dijo, estaba hablando con la tortuga imaginariamente, como que se entiende un poco que la tortuga es imaginaria. Didi. ¿Tiene algo que decirle a su compañero? Sí, porque el niño era solo. No tenía hermanos y su mamá le compró una mascota. Y cuando le compró la mascota le cambió totalmente la vida porque él estaba metido en los videojuegos, como el niño del perro. Ya, Didi, muchas gracias. Ya, Yara. Ya, mi niñita, lo escuchamos atentamente. Mi cuento se llama El megalodón. Había una vez una científica muy importante llamada Yara. Era científica marina. Cuando un día en las profundidades del mar, o sea, en el Océano Pacífico, se encontró con algo nunca antes visto, un tiburón muy, muy grande, y ella lo llamó el Super Med. Al verlo se dio cuenta que era un tiburón amigable y le gustaba jugar con otros peces. Su problema era que nadie quería jugar con él, porque era muy, muy grande. Hasta que un día una jaiba que vivía en San Antonio habló con Meg y le dijo que quería jugar con él. Y Meg, súper feliz, dijo que sí. La científica, al ver esta relación de amistad, se sorprendió. Y a base de este gran ejemplo, ella hizo un libro llamado La amistad del Pacífico Sur. Muy bien, Yara. Oye, los niños que tienen bastante imaginación aquí. Creo que tenemos grandes contadores de cuentos. Sí. Profe, Baltasar. ¿puedo poner 2 personajes? Sí, usted puede poner 2 personajes, 3, es conveniente. Ya, niños, vamos a ir saliendo, nos vamos a ir desconectando y nos encontramos a las 11:15. ¿Ya? A las 11:15 en la asignatura de historia. ¿Sí? Profe. Chao. Joaquín. Joaquín. Profesor. Tío, ¿le llegó mi prueba? Sí, sí me llegó Joaquín. Ah, ya. Ya, Oye, te quería súper poco. En 10 minutos, calculando, 10 minutos te demoraste en tu prueba. Ah, en 5 minutos. Profe. En 5 minutos ya lo tenía listo. Vamos a ver si está. Ya, profesor. Ya, nos vemos en un ratito. En el Cuídense. teléfono, así que fue al computador. Chao. Ya, nos vemos de ahí a las 11:15, nos vemos en la clase de historia. Chao.